Les doy la bienvenida a mi consultorio psicológico. En este video voy a hablarles sobre en qué consiste el tratamiento de reducción de daños y riesgos por consumo de sustancias. Pero antes quiero presentarme. Mi nombre es John Incapié, soy psicólogo clínico, tengo una especialidad en intervenciones psicoterapéuticas en adicciones y una maestría en estudio de las adicciones. También tengo diplomados en terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis y psicotraumatología. Así que les invito a que se queden para que conozcamos más en qué consiste el tratamiento de reducción de daños y riesgos por consumo de sustancias. Para introducirnos en este tema sobre el consumo de sustancias psicoactivas, es importante hablar un poco sobre el estigma hacia las personas que usan sustancias psicoactivas. Y evidentemente sí puede haber cierto estigma y por eso es importante tener en cuenta qué lenguaje usamos. Por ejemplo, hablar de adicto puede ser muy estigmatizante, es como una etiqueta que está muy cargada de prejuicio. De igual forma, hablar de adicción también es una etiqueta que puede ser estigmatizante. Estas etiquetas podemos sustituirlas, en lugar de decir adicto, podríamos decir usuario o usuaria que usa sustancias psicoactivas. Puede ser más largo nombrarlo así, pero es menos estigmatizante. De igual forma, la tendencia ahora no es hablar de adicción, sino hablar de consumos problemáticos. Es muy importante informarse para no estigmatizar o tener prácticas estigmatizantes sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Es fundamental conocer los diferentes tipos de consumo para saber hacia dónde se dirige el tratamiento. Básicamente hay tres formas de consumo: el consumo recreativo, el consumo problemático y el consumo dependiente o dependencia. En el consumo recreativo, generalmente no hay una afectación de las diferentes áreas de funcionamiento. Las personas consumen por placer o diversión, pero puede ser una puerta de entrada a un consumo problemático si no hay una implementación de la prevención. Y desde el consumo recreativo se puede llegar a un consumo problemático, que es donde sí hay una afectación de las diferentes áreas de funcionamiento. Porque en este consumo, si bien puede ser casual o eventual, la persona puede perder el control y exponerse a situaciones de riesgo que pueden afectar su salud física, sus relaciones familiares, sus vínculos afectivos y relaciones interpersonales. Y son un camino hacia el tercer tipo de consumo, que es el consumo dependiente, que es cuando ya hay una adaptación física y hay una dependencia física al consumo, porque la persona vive el síndrome de abstinencia. Y a veces se requiere de tratamiento residencial para el consumo dependiente o dependencia. Hay varios tipos de tratamiento. Por ejemplo, para el consumo recreativo se pueden implementar consejerías para la prevención, para prevenir ya un consumo problemático. En el consumo problemático se trabaja más a nivel ambulatorio, que es cuando la persona asiste a unas terapias psicológicas y en algunos casos a psiquiatría para poder lograr la reducción del consumo o, si la persona lo desea, la abstinencia a través de diferentes estrategias psicoterapéuticas. Y está el tratamiento residencial, que este se implementa en situaciones de consumo dependiente o de dependencias, donde ya se requiere de una intervención más interdisciplinaria, con psiquiatría, con médico general y con psicólogos especialistas en un centro residencial, porque se requiere de un proceso de desintoxicación. Generalmente en mi consultorio privado trabajo con consumos problemáticos, porque son este tipo de consumos que no han llegado a un nivel de dependencia y se pueden trabajar de forma ambulatoria, aunque también se puede evaluar y se pueden trabajar algunas situaciones de dependencia al consumo a través del trabajo ambulatorio, pero todo con una valoración diagnóstica adecuada. ¿Qué es el enfoque de reducción de daños y riesgos? Este enfoque es un conjunto de estrategias biológicas, psicológicas y sociales. Es un conjunto de estrategias psicoterapéuticas que buscan reducir y mitigar los daños
y riesgos generados por el consumo de sustancias psicoactivas. No todas las personas que consumen sustancias van a lograr la abstinencia, pero si no logran la abstinencia, por lo menos pueden lograr reducir daños y riesgos, y esto se puede lograr trabajando desde este enfoque, que ha demostrado su efectividad, basado en evidencia. Entonces, este enfoque va a permitir que la persona vaya a través de metas ir reduciendo gradual y paulatinamente su consumo, lo que le va a permitir obtener un mejoramiento de su calidad de vida. La abstinencia como único criterio terapéutico puede ser culpabilizante porque hay personas que no pueden lograr la abstinencia tan fácil, ya que la sustancia es una forma de automedicación y de supervivencia emocional para los malestares emocionales que vive la persona que consume sustancias. En este enfoque de reducción de daños y riesgos, entonces la persona que quiera ingresar al tratamiento va a elegir cuál es la meta que desea trabajar, ya sea reducir daños, reducir riesgos, reducir consumo o llegar a la abstinencia. Y para ello es importante trabajar con un equipo interdisciplinario, porque en este trabajo terapéutico es fundamental tener en cuenta la dimensión biológica, que trabaja la parte médica, y la dimensión psicológica, que trabaja el psicólogo junto con la red de apoyo, que son estos vínculos significativos de la red de apoyo de una persona que usa sustancias y quiere modificar su conducta de consumo. Contar con la red de apoyo y contar con la parte médica y el acompañamiento psicológico es fundamental para potencializar estas tres dimensiones que constituyen lo humano y que permiten que la persona pueda tener un tratamiento integral y un avance significativo en la modificación de su conducta de consumo. Es fundamental en algunos casos el tratamiento psiquiátrico porque en los trastornos por consumo de sustancias también hay comorbilidad con trastornos de ansiedad y depresión. Cuando una persona va a ingresar a un tratamiento psicoterapéutico para el consumo problemático de sustancias, es fundamental cerciorarse de que el psicoterapeuta esté trabajando con prácticas clínicas basadas en evidencia científica. Desde este enfoque de reducción de daños y riesgos, trabajamos desde el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, que son unos autores reconocidos en el tema de consumo de sustancias y quienes plantean que existen diferentes etapas de cambio cuando una persona quiere modificar su conducta de consumo. Y en esas diferentes etapas de cambio entran diferentes enfoques. En las primeras etapas, precontemplación y contemplación, tiene que ver mucho con la motivación hacia el cambio, y la entrevista motivacional de Miller y Rolling, que es un enfoque basado en evidencia, ha demostrado ser muy eficaz para estas primeras etapas. En las etapas siguientes, que son las etapas de preparación para el cambio y de acción, cuando se empiezan ya a implementar acciones y a modificar la conducta de consumo, el enfoque cognitivo-conductual ha sido muy eficaz y es un enfoque que está basado en evidencia científica. Las siguientes etapas, que son la etapa de mantenimiento y recaída, también se sigue trabajando desde el enfoque cognitivo-conductual y también se trabaja desde otros enfoques que trabajan esta dimensión afectiva y emocional, y entre ellos puede entrar el enfoque psicodinámico y otros enfoques donde se hace el trabajo de trauma, la psicotraumatología, porque en los trastornos por consumo de sustancias, en la mayoría de estos trastornos subyacen eventos traumáticos, y el consumo es una manera de lidiar con estos eventos, con estas huellas traumáticas. Y mencioné la etapa de recaída porque desde este enfoque la recaída también es una etapa, es un proceso. La recaída no es una, digámoslo así, condición culpabilizante en la que la persona se sienta culpable y sienta que retrocedió. No, la recaída es un área de oportunidad para revisar qué pasó en el proceso,
qué detonó nuevamente que se manifestara el patrón de consumo y de esa manera poder evaluar y analizar y llevar a cabo estrategias para el cambio. La recaída es un área de oportunidad, es un área de aprendizaje. La duración del tratamiento va a depender de la evolución de cada persona. Cada persona tiene su propio mundo personal y social y este va a ser determinante en la evolución de su tratamiento. Sin embargo, se puede prospectar que en unos 3 meses una persona pueda llegar a alcanzar sus metas, ya sea de reducción del consumo o de abstinencia, en un periodo de unos 3 meses. El tratamiento va a tener una primera fase, que es la fase de diagnóstico. En esta fase se va a poder determinar si la persona sí puede estar en un tratamiento ambulatorio, con terapia psicológica y en algunos casos psiquiatría, o si la persona tiene un nivel de dependencia y requiere mejor un entorno institucional, o sea, un tratamiento residencial. Esta primera fase de diagnóstica entonces va a ser clave para diseñar las estrategias terapéuticas. La segunda fase es la fase del desarrollo de planes de acción, donde la persona va a aprender a enfrentar sus disparadores de consumo internos, que tiene que ver con estados emocionales, y externos, que tiene que ver con el ambiente. Aprendiendo a enfrentar estos disparadores, aprende a prevenir recaídas y a mantenerse en un patrón estable, ya sea de reducción de consumo o abstinencia. La tercera fase es la fase de mantenimiento y prevención de recaídas. Después de que se cumplen los 3 meses, se realizan unos seguimientos trimestrales hasta completar un año desde el inicio del tratamiento. Y en estos seguimientos trimestrales se fortalece la prevención de recaídas. Si por alguna razón hubo una recaída, esta recaída se toma como un área de oportunidad de aprendizaje. Este enfoque no es culpabilizante con las recaídas. Las recaídas no son un retroceso, son un área de oportunidad para indagar qué detonó nuevamente el patrón de consumo y diseñar nuevas estrategias y planes de acción para prevenir futuras recaídas. Este tratamiento, después de los 3 meses, puede enfocarse en trabajar aspectos afectivos y emocionales, especialmente aquellos que tienen que ver con cuestiones traumáticas, porque según la evidencia, en los trastornos por consumo de sustancias pueden haber condiciones traumáticas subyacentes. Esto no se hace al principio del tratamiento porque al principio lo más importante es estabilizar el patrón de consumo. Pero posteriormente, si la persona lo desee, puede seguir trabajando estos temas afectivos y emocionales en psicoterapia. Nota aclaratoria. La temporalidad del tratamiento, que esté diseñado para 3 meses, y después de 3 meses hacer seguimientos trimestrales hasta completar un año desde el inicio del tratamiento, es solo una temporalidad estándar, porque esto va a depender de la motivación del consultante, va a depender de su apertura y compromiso con el trabajo terapéutico y va a depender también de la red de apoyo. Cada persona evoluciona distinto, es solo una temporalidad y pueden haber personas que en menos tiempo logren avances significativos, incluso lograr la abstinencia, y pueden haber otras personas que requieren mucho más tiempo del estipulado, de la temporalidad estipulada. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Todo depende de la evolución de la persona. La duración del tratamiento depende de la evolución de cada persona. Y para concluir, cuestiones del encuadre como la frecuencia de las sesiones, la duración de las sesiones, el costo. Este encuadre se habla en la primera entrevista. De igual forma, esta información está en mi perfil de Doctoralia y también está enviada por WhatsApp. De todas maneras, este tema del consumo de sustancias es complejo y requiere de una gran extensión para poder hablarlo, para poder platicarlo. Así que les invito, si están interesadas o interesados en participar de este tratamiento, se den la oportunidad y se den la posibilidad
de mejorar su calidad de vida. Les espero.